Hola, buenas. Soy Alicia Hermoso Soto, doctoranda en educación en la Universidad de Sevilla y vengo a presentaros esta comunicación en el Foro Dona titulada Propuestas de profesionales de educación, psicología y trabajo social para la atención a menores en situación de violencia de género. Antes de comenzar, quería agradecer a todas las personas que han podido sostener este foro, bien desde la organización, desde la participación, desde la creación en general de relaciones que nos van a enriquecer a todas y a todos. De verdad que muchísimas gracias porque podamos compartir este espacio y crear nuevas redes. Volviendo un poco a lo que os comentaba, esta propuesta que os presento aquí forma parte de una tesis doctoral que se está llevando a cabo actualmente, centrada en la atención a menores en situación de violencia de género, o sea, a los hijos y a las hijas de madres en estas circunstancias. Vengo a presentaros una parte, como os comentaba, basada principalmente en las propuestas donde el primer o el gran objetivo que aquí se plantea es el siguiente, que es un momento que podáis ver bien el objetivo, pongo vale, ya ponía el angulito más arriba. El objetivo aquí principalmente es indagar en las implicaciones formativas que surgen de las vivencias de las profesionales del ámbito de la educación, psicología y trabajo social. Perdón, he dicho de las profesionales, pero englobamos a todo el mundo, o sea, hombres y mujeres, pero mayoritariamente son las mujeres las que tienen mayor presencia en este ámbito de intervención, o al menos desde estos campos, desde la educación, psicología y el trabajo social. Entonces aquí nos vamos a centrar en cuáles son las experiencias y las vivencias con las que estos profesionales cuentan para, para su implicación real en la intervención con menores en situación de violencia de género. De aquí nos surgen dos principales preguntas que serían cómo perciben la formación recibida, o sea, la formación que han cursado tanto de forma inicial como de forma continua aquellas personas profesionales de la educación, de la psicología y del trabajo social en relación con la intervención con el colectivo con el que trabajan, o sea, en este caso, menores en situación de violencia de género. ¿Y qué propuestas serían las que realizan para mejorar dicha formación? Y por consiguiente también para la introducción, la idea sería la introducción de estas mejoras, estas propuestas de mejora en futuros planes formativos. Em, Antes de continuar con la ponencia, me gustaría aclarar una cosa, y es que el que se tomen estos tres ámbitos, la psicología, la educación y el trabajo social, es porque son tres pilares básicos en la intervención que se hace con menores en situación de violencia de género. Otro de los campos sería la salud a gran escala, o sea, en general me refiero, introduciendo medicina, enfermería, toda la parte de la medicina de forma general, psiquiatría, neurología, demás. Y por otra parte también encontramos el sistema jurídico con todas las personas de abogacía, juzgados y demás, y los cuerpos de seguridad del Estado. Pero nos hemos centrado principalmente en estas para ver bien la comparativa a nivel de planes de estudio y de cómo luego se lleva a cabo de forma práctica. Es un poco la aclaración que quería haceros para ahora continuar próximamente centrado principalmente en estas propuestas que señalábamos. Vale, a ver, vale. Os pongo un poco en contexto con la Ley Orgánica de 2004, que parece que suena allá muy lejano ya. Es cuando se empiezan a tomar, a introducir a los menores, o sea, a los hijos y a las hijas de mujeres en situación de violencia de género, se empiezan a poner en un primer plano y a tomarles como víctimas directas.
O sea, en otro momento se hubieran tomado como anexos o anexas a sus madres, aunque aunque todavía se dé esto legalmente, como podemos comprobar, eh, forman parte de la violencia de género tal cual, o sea, están al mismo nivel directamente que sus propias madres. Pero ya os digo, aún todavía nos queda mucho por hacer, de ahí que se dé este foro y que podamos participar al menos con mi granito de arena quiero apoyar esta parte. Vemos como Jacobi y otras autorías en el 2002 ya incluyen o tienen la idea de la inclusión de acciones formativas en materia de intervención con menores en situación de violencia de género en, en los planes formativos, más allá de lo legal, o sea, incluirlos directamente en los planes que ya contamos. Por ejemplo, de Las Rosas y otras autorías también del año pasado, también incluían algunas herramientas clave para la intervención, como principalmente la investigación, la modificación de lo que ya se está dando y la adaptación del currículum a, hacia un punto de vista más feminista, con más perspectiva de género y centrado en la intervención con menores en situación de violencia de género. Del 2002 también son las otras dos autorías que os pongo aquí principalmente, que serían la de Chapa otros coautores, que centran la formación en la erradicación y la prevención de la violencia de género, con herramientas para actuar ante esto. Estas autorías consideran algo esencial centrar la formación en qué está pasando y cómo lo prevenimos, más que en dar las herramientas clave, aunque también, pero sería como el foco fundamental lo ponen ahí. Y otras personas como Eriksen también y otras compañeras y compañeros del año pasado centran sus estrategias dentro de los campus universitarios con o sea, las estrategias de intervención serían dados en los campus universitarios, o sea que ven esencial meter esta perspectiva en la universidad en general, con una orientación hacia la justicia social y una transformación en género, de forma que esto sea algo eficaz realmente, más allá que dejarlo plasmado en los planes, sino que sea con un punto de vista transformador, es lo que nos quieren decir estas autorías principalmente. Eh, la muestra que tenemos para esta presentación, para esta ponencia, contamos con un total de 45 profesionales derivados y derivadas de 17 personas desde el ámbito educativo, 16 desde el trabajo social y 14 desde la psicología. Para, para recurrir a este personal se ha utilizado casos específicos para los que hemos acudido a centros de atención a la mujer, universidades, acciones formativas que se han llevado a cabo desde la Universidad de Sevilla con las ayudas de la Unidad de Igualdad, y a partir de estos como grupos focales, no serían grupos focales, sino focos principales, quería decir, perdón, a partir de estos grupos y estas personas que han participado, después se hace un muestreo en bola de nieve que nos ha llevado a compañeros y compañeras que trabajan de la misma profesión y nos han podido aportar sus datos. La metodología utilizada es la metodología cualitativa, que es la que se viene utilizando a lo largo de toda la tesis, y centrada en la fenomenología feminista, donde nos centramos en el análisis del discurso o en las narraciones que nos ofrecen los y las participantes. Para el análisis para recogida de los datos utilizamos los instrumentos que serían una entrevista presencial y online. ¿Por qué pongo presencial y online? Porque la tesis en un inicio empezó antes de la pandemia y
a partir de la pandemia, yo creo que un poco este foro nos hace recargar esa parte que posiblemente, o al menos bajo mi punto de vista, perdón, no, nos dio otra perspectiva, que fue la de utilizar eh, el material más tecnológico para mantenernos en conexión. Entonces, al hilo de esto, debido a la situación de crisis sanitaria, como no podíamos hacer entrevistas presenciales y el contacto no se podía, utilizamos entrevistas online, que la verdad es que supuso un giro total, no total, pero sí que en ese momento supuso un giro totalmente a la investigación y generar otro espacio. Entonces esa cercanía la tuvimos que trasladar a través de la pantalla. Y bueno, un poco lo que está pasando hoy aquí también, como estamos todas y todos reunidos, aunque estemos a la distancia y en distintos horarios. Entonces hacemos entrevistas presenciales y online, utilizamos métodos visuales, que es una metodología también cualitativa bastante novedosa y que resalta como, más que novedosa diría un poco más diferente, que resalta algunos, algunos puntos que de otra forma no podríamos alcanzar, como serían esquemas en los que se recopilan aspectos que las participantes y los participantes consideran importantes, como por ejemplo serían qué capacidades o qué habilidades consideran esenciales para la intervención con estos menores. Entonces hacemos como un mapeo de su propia experiencia y cómo lo plasman de forma esquemática. La verdad es que no os he puesto aquí ningún ejemplo, pero visto de forma ejemplificada queda bastante completo y podemos ver la parte que ya os comentaba a través de una entrevista presencial o online. Hacemos preguntas y respuestas y hay cosas que se nos escapan, al menos desde el punto de vista más interpretativo por parte de la persona que nos lo narra, en este caso, que nos lo esquematiza. Y el relato también nos cuenta en primera persona, la persona que participa, su propia experiencia acerca de una formación que le haya impactado. Entonces creo que en este relato lo que recopilamos se impregna aún más de esa parte emocional que puedes aportarle a la investigación, lo que hace que se enriquezca aún más de interpretaciones la parte y tiramos más de la parte cualitativa que venimos comentando. Luego, para el análisis de estos datos, se utiliza un análisis temático reflexivo de qué es lo que nos ofrecen los y las participantes acerca de su experiencia formativa y posteriormente laboral con respecto a qué nos ha servido, cuál es nuestra percepción de la experiencia formativa, dónde vemos carencias o lagunas, qué es lo que consideramos positivo de valor y que podemos utilizar o que podemos mejorar de cara al futuro. Entonces, los resultados y las conclusiones aquí serían algo previo, pero principalmente o de forma genérica podemos sacar algunas conclusiones y algunos resultados perdón, al revés, resultados y por tanto conclusiones, que serían lo que nos demanda los y las profesionales de este ámbito de intervención con menores en situación de violencia de género, como base tiene la introducción de la perspectiva de género en los planes de estudio. Y hace mucho hincapié en que se ahonde en esta perspectiva desde la formación inicial, que ven muchísimas carencias. Hay algunas excepciones, como en el caso del trabajo social, que al tratarse de algo, valga la redundancia, más social, parece que sí tenemos más en cuenta el punto de vista de género. Pero desde la educación o desde la psicología se queda prácticamente desierto o en asignaturas optativas. Entonces aquí es de gran valor
lo consideran el tener esta introducción. Después, formación en materia de intervención con menores en situación de violencia de género o en riesgo, de forma que esté actualizada y práctica. Este epígrafe parece muy largo, pero os lo descompongo rápido, que sería la formación, la intervención con menores en situación de violencia directamente, o sea, qué tipos de violencia hay y, o en este caso, con lo de menores en riesgo, tipo de maltrato infantil, psicológico, físico, tipos de negligencia, y de forma que se actualice, que no queden obsoletos los planes de estudio y que sirvan de forma que pueda llevarlo a la práctica, porque demandan muchísima práctica, o por lo menos contenidos que luego me sirvan para llevarlo a la práctica. Se quejan, podemos entre comillas esta parte de queja, de que no tienen esta parte práctica, tienen demasiada teoría poco aplicable, perdón. Y, y específicamente en violencia de género hay poco, les suena más en relación a las madres, pero totalmente nulo, podríamos decir, el que se trabaje con los hijos y con las hijas de estas mujeres. Y luego también otra cosa que nos demandan o que está muy presente en los discursos de estos participantes es la atención multidisciplinar. Como os comentaba antes, en otro epígrafe o el inciso que os he hecho de cuáles son los profesionales o los sectores profesionales que intervienen con menores en situación de violencia de género, vemos que es algo multidisciplinar, por lo tanto es algo que está interconectado. Entonces, no son conscientes, podríamos decir, o al menos no demandan esta multidisciplinaridad y esta conexión hasta que se ven inmersos e inmersas ya en el puesto de trabajo. O sea, lo vemos como algo que se escucha, se podría decir, desde que tú estás formándote, pero realmente hasta que no entran en el campo de la intervención, no son conscientes de me está faltando esta formación en cómo actúo en cuanto a protocolos, cómo tengo que llamar a otro ámbito de la intervención y cómo tengo que estar en relación con este campo. Entonces, estos serían los principales resultados y las principales conclusiones que podríamos decir de forma muy general, y ya os digo, sería como una antelación. Sería, nos falta formación en género y específicamente en cómo atender a menores en situación de violencia de género o menores en riesgo por ampliar aún más el campo, y necesitamos práctica y actualización de esto, junto con una atención multidisciplinar, de modo que nuestras propuestas son extrapolarlo esto a futuros y futuras profesionales, de modo que esto se traduciría en prácticas para futuros y futuras profesionales, más formación, más introducción de estas perspectivas, más actualización. Esas serían las propuestas generales que nos dan las personas que han participado. De modo que en base a su experiencia les sirva a otras personas en el futuro y por consiguiente a los niños y las niñas las que van a tratar. O sea, sería todo una cadena. Entonces, ya os comento, esto sería como una antelación y os lo he contado todo de forma muy genérica. Espero no haberme extendido mucho y de nuevo agradecer toda la participación de todo tipo que hemos tenido, tanto la parte de organización, la parte de todas las personas que podemos conectarnos aquí y que podamos vernos en muchos foros Dona más en el futuro. Muchísimas gracias y quedo a vuestra disposición. Que tengáis un buen día, una buena noche, una buena tarde. Nos vemos. Hasta luego. Muchísimas gracias.